Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí este ratito y dedicarlo a aprender sobre nuestra salud. Y vamos a empezar a pasar un ratito juntos hablando sobre la cronobiología. La cronobiología eh, es la ciencia que estudia los ritmos biológicos. Hola Margarita, no te había visto. Muy buenas. Decía que la cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos o biorritmos. Es importante que entendamos que es una ciencia, ¿vale? Esto tenemos que diferenciar un poco entre las opiniones que podamos tener las personas de ciertas cosas y cuando hablamos de algo que es ciencia, ¿vale? No es que haya que entender la ciencia como algo que lo que diga es y ya está, ¿no? Todo se puede seguir investigando y discutiendo, pero el término ciencia nos ayuda a entender que es algo que se mide y que se rige por unos parámetros, ¿vale? Con lo cual tenemos una cierta confianza en que lo que estamos estudiando o lo que estamos explicando se ha medido y se ha pasado por una serie de filtros. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la cronobiología, tenemos que tener claro que hablamos de una ciencia y como ciencia que es, estudia algo, ¿no? En este caso, los biorritmos o los ritmos biológicos, que sería lo mismo. Como bien dice la palabra, cronobiología, porque lo que hace es utilizar el tiempo como su medida, ¿vale? Sería lo que es la ciencia que estudia los biorritmos y los estudia basándose en el tiempo, por eso cronobiología. Eh, el hecho de que estudie los ritmos biológicos ya nos da una idea de que es una ciencia que estudia todos los ritmos biológicos de todos los seres vivos. No estamos hablando de algo particular solo de los humanos. Podremos centrarnos más o menos en los humanos, pero en realidad es una ciencia que estudia eh, los ciclos de todos los seres vivos, sean plantas, animales, insectos y demás, porque además están relacionados en todos nosotros. Entonces, bueno, un poco empezar por ahí, ¿no? Por explicar y dejar lo más claro posible lo que es la cronobiología, lo que estudia y desde dónde lo hace, ¿vale? Que como os digo, a veces me repetiré un poquito porque quiero que sean conceptos que se nos queden bastante en la cabeza, que es la ciencia y como ciencia que es, utiliza algo para medir, que en este caso es el tiempo, que estudia los ritmos biológicos o biorritmos de los seres vivos, ¿vale? Entonces, ahora la pregunta obvia, ¿no? Es ¿qué es un ritmo biológico o un biorritmo? Pues bien, los ritmos biológicos son los que miden el orden y la estructura en el mundo biológico, ¿vale? Dicho así, pues es un poco como, vale, sí, ¿y qué? Pero me quedo igual, ¿no? Los ritmos biológicos son todos aquellos ciclos que se repiten o que tienen una secuencia que se puede observar y se puede medir dentro de los seres vivos. Por irnos entendiendo un poco mejor y para que podamos ir dando un poco orden mentalmente, un biorritmo sería nuestra melatonina, por ejemplo. Si nosotros medimos nuestra melatonina, podemos observar que a lo largo del día hay una serie de fluctuaciones y que se pueden medir con tiempo y que se pueden medir con cantidades también. A X horas aumenta, a X horas disminuye, en otros momentos
prácticamente no hay, ¿vale? Entonces, eso sería un ritmo biológico. Hay gente que empezó a observar todo esto, biólogos y científicos y demás, empezaron a darse cuenta, cuando estudiaban a los seres vivos, que había cosas que se repetían, ¿vale? Que había parámetros y secuencias que se iban repitiendo en los seres vivos a lo largo de un tiempo determinado. Entonces empezaron a estudiarlas y empezaron a medirlas y a tomar datos sobre ellas. Eso ha hecho que se abra toda una ciencia que es esta y que podamos estudiar qué impacto tiene eso en las personas, en los animales, en las plantas, ¿vale? Como pone aquí, se refiere a los cambios cíclicos y predecibles que ocurren en los sistemas biológicos a lo largo del tiempo. Es decir, una vez más, nos damos cuenta de que lo que mide son los parámetros del tiempo y qué sistema, o sea, cómo cambia ese sistema a lo largo de un tiempo determinado, ¿vale? Una cosa muy importante de los biorritmos, que esto nos va a dar un poco idea para cuando terminemos hacer los comentarios finales y darnos cuenta de lo importantes que son, que los ritmos biológicos son imposibles de separar de todo animal viviente. O sea, tenemos que entender que los ritmos biológicos son los que están unidos a nuestra propia existencia. Si tú cambias los ritmos biológicos, la salud o la enfermedad, como nosotros entendemos los seres humanos, eso cambia, ¿vale? No se puede dar el mismo estado metabólico teniendo los ritmos biológicos de una forma o teniendo los ritmos biológicos de otra forma. Es intrínseco a la propia vida. Si tú cambias los ritmos, el- el- la salud o la enfermedad va a cambiar, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo súper claro. Eh, Como pongo aquí, desempeñan tareas críticas en la regulación de las funciones fisiológicas y del comportamiento. Y pongo críticas porque es que son críticas. O sea, en algunos casos, el cambio de un ritmo biológico puede ser perfectamente la causa de muerte de un ser vivo, ¿vale? Sin más. Con lo cual, en cierto modo, pueden llegar a ser críticos para que os fijéis la importancia que esto puede tener a la hora de tenerlo en cuenta para nuestra salud, ¿vale? Pues bien, una vez que ya sabemos lo que es la ciencia que los estudia y ya sabemos lo que son los ritmos biológicos, vamos a entrar un poquito nos podemos hacer la pregunta de por qué existen, ¿vale? ¿Para qué existen y por qué existen los ritmos biológicos? ¿Por qué no existir sin ritmos biológicos, ¿no? Pues bien, la existencia de los ritmos biológicos indica que los organismos vivos están sincronizados con los ciclos del mundo natural, ¿vale? Nosotros tenemos una relación con el hábitat donde vivimos, ¿vale? Y podemos pensar en un hábitat como algo pequeño de la zona donde nosotros estamos viviendo. Pero en realidad, si juntamos todos esos hábitats, eso es la Tierra, ¿vale? Vivimos en el planeta Tierra y el planeta Tierra tiene una serie de secuencias que luego vamos a ver, que son las que han hecho que la Tierra sea lo que es, ¿vale? Por eso no ocurre lo mismo en la Tierra que en Marte, que en Júpiter y que en otro planeta. Tenemos unas condiciones especiales, ¿vale? Y esas condiciones especiales son las que han dado esa particularidad a nuestros biorritmos. Con lo cual, existen los biorritmos en nosotros o en todos los seres vivos porque vivimos en el planeta en el que vivimos, que tiene una relación dentro de el universo donde habita la Tierra, por decirlo de otra manera también. La Tierra sería el habitante del universo, ¿no?
Nuestros ciclos biológicos son el resultado de una adaptación y una especialización a vivir en el lugar donde vivimos, que es el planeta Tierra. Por eso, si os dais cuenta, eh, en algunos documentales o en algunas, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, no me sale ahora, las publicaciones de revistas científicas y demás, se habla pues de que puede haber vida en otros planetas, pero nosotros siempre la buscamos teniendo en cuenta las condiciones de aquí, pero se están dando cuenta que se pueden dar condiciones en otros planetas, ¿vale? Diferentes a las de aquí, con otros seres vivos. Y seguramente si algún día encuentran vida en otro planeta y la pueden estudiar, muy probablemente los biorritmos de esos seres serán diferentes a los de aquí porque sus características por el lugar donde viven son diferentes, ¿vale? Tiene toda la lógica. Pero bueno, eso es meternos en cositas que sería desviarnos un poco del tema, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito, hemos visto que la cronología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, ¿vale? Los ritmos biológicos son todos aquellos ritmos que tienen los seres vivos, ¿vale? Y que rigen de alguna manera nuestra vida, nuestra salud, que nosotros estemos saludables y existen por esa adaptación que nosotros hemos hecho durante miles de años de vivir donde vivimos, ¿vale? En el planeta Tierra. Entonces, los ciclos del mundo natural son varios, son muchos, ¿vale? Pero hoy vamos a centrarnos principalmente en dos. En un ciclo que podría ser el anual, ¿vale? En el que intervienen las estaciones. Ahí pone un poquito, pues un esquema de cómo sería un ciclo anual de la Tierra. Y este ciclo nos va a dar unas características especiales que, como luego vais a ver, interacciona con nuestros biorritmos de una manera característica, ¿vale? Porque hay biorritmos que son más duraderos y biorritmos que son más cortos, ¿vale? Entonces, en este caso, eh, los ciclos del mundo natural, si tenemos en cuenta un año, ¿vale? Lo que sería todas las cuatro estaciones para nosotros que sufre la Tierra cuando da una vuelta alrededor del Sol, eso tendría impacto en una serie de biorritmos de los que nosotros tenemos, ¿vale? Es solamente por poner un ejemplo. Y otro ciclo del mundo natural sería el día y la noche, que es uno mucho más corto, ¿vale? Que sería el que nosotros consideramos de 24 horas. Y también esto es un ciclo que impacta sobre otros biorritmos diferentes o a veces los mismos, porque igual vamos a ver luego que los biorritmos también tienen un nexo entre sí, o sea, unos se afectan a los otros. Pasaría un poco como lo que nos ocurre dentro de nuestro sistema corporal, que hay cosas que podemos estudiar de una manera aislada, pero cuando nos damos cuenta, es eso que estamos estudiando tiene también relación con otra parte de nuestro cuerpo y tiene actuación sobre otra y al final todo está entrelazado. Pues esto sería un poco igual. El ciclo natural del día y de la noche puede ser un ciclo individual y se puede estudiar como individualidad, pero también está unido al ciclo anual, ¿vale? Con lo cual también tendría un impacto en el ciclo anual y el ciclo anual igualmente sobre el ciclo diario. Esto es simplemente un poco para que hagamos una unión mental de que lo que estamos estudiando no es algo aislado, sino que lo podemos estudiar como cosas aisladas, pero está todo unido entre sí, ¿vale? Ya, que se me va. Vale, entonces, una vez que hemos visto esto, claro, la gente que empezó a estudiar todo el tema de los ciclos, como buenos científicos que son, pues en un momento dado tuvieron que empezar a hacer categorías.
¿vale? A la hora de estudiarlo, te vas dando cuenta que tienes que ir haciendo bloques, ¿no? Para poder explicar todo lo que vas descubriendo. Entonces, los ritmos biológicos se dividieron en tres grupos, ¿vale? Uno de los grupos se llama ritmo ultradiano, ¿vale? El ritmo ultradiano engloba todos los ciclos, los ritmos biológicos de menos de 24 horas, ¿vale? Es así de sencillo. El ritmo circadiano es el ritmo, o sea, es el ritmo es que esto es como un trabalenguas, lo de los ritmos y los ciclos. Es el ritmo biológico que engloba todos los ciclos, que son aproximadamente de unas 24 horas, ¿vale? Y los ritmos infradianos son los ciclos de más de 24 horas. En este caso, que poníamos antes el ejemplo, pues son ritmos que tienen que ver más con los ciclos anuales, ¿vale? De lo que ocurriría en un año o a veces incluso más largos que de un año, pero bueno, vamos a poner cotas y poner que los de un año porque si no nos haríamos un poco locos. Vale, entonces, estos son los tres tipos de ritmos que podemos dividir, en los que podemos dividir los ritmos biológicos, ¿vale? Los de menos de 24 horas, los de aproximadamente 24 horas y los de más de 24 horas. Empezamos por los ultradianos, ¿vale? Por los que duran menos de 24 horas. Como hemos dicho, son los que su ciclo es inferior a las 24 horas, ¿vale? Cada uno de estos ciclos tiene una regulación muy particular suya, que es lo que decíamos antes. Se puede estudiar como ese ciclo en concreto, ¿vale? Y ese ciclo ultradiano, si nosotros lo relacionamos con el resto de ciclos del cuerpo, nos damos cuenta que ocupa un lugar y que está relacionado con ritmos que son mayores normalmente, ¿vale? También con ritmos más pequeños, pero con ritmos más grandes, como puede ser el ritmo de 24 horas, el circadiano. Un ejemplo de un ritmo ultradiano sería la temperatura corporal, ¿vale? Si nos ponemos a estudiar la temperatura corporal, pues podemos darnos cuenta que tiene fluctuaciones que duran menos de 24 horas, ¿vale? Entonces, con eso ya lo catalogamos dentro de este tipo de ritmo. La liberación de la insulina y del glucagón para controlar los niveles de la glucosa en sangre también sería un ritmo ultradiano. Y la secreción de hormonas relacionadas con el estrés, por poner otro ejemplo, también sería, ¿vale? Eh, los ritmos ultradianos son miles, o sea, hay muchísimos. Y más teniendo en cuenta que hay ritmos en incluso enzimas. Hay enzimas de nuestro cuerpo que están haciendo procesos y eso se puede estudiar desde los ritmos ultradianos, con lo cual serían ciclos súper cortos en cuanto a tiempo, ¿vale? Luego tenemos los circadianos, que quizás son los más conocidos de todos y que tienen que ver con nuestro ciclo diario, ¿vale? Del día y de la noche. Por eso duran aproximadamente 24 horas, ¿vale? Los ritmos circadianos rigen, por ejemplo, el sueño y la vigilia. Son los que miden cuándo nos vamos a dormir y cuándo nos tenemos que despertar, por una liberación de hormonas y que tienen que ver también con la temperatura corporal, porque la temperatura corporal, como veremos luego, a cierta hora del día cambia y es cuando tiene el pico máximo y a otras horas del día es cuando tiene el pico mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, por no enrollarnos mucho, como hemos dicho antes, son los que tienen que ver con el día y con la noche, ¿vale? Y bueno, aquí,
Ahí, me he pasado los infradianos, ¿vale? Los ritmos infradianos son los que tienen ciclos de más de 24 horas y estos quizás son de los menos conocidos la mayoría, aunque alguno es muy conocido, como por ejemplo, el menstrual, el ovárico de la mujer, que es un ciclo que se completa en 28 días aproximadamente y que está muy relacionado, si os dais cuenta, a ciclos más cortos, ¿vale? Que tienen que ver con las hormonas de la mujer. Hay cambios hormonales que tienen una duración más corta, pero al mismo tiempo están incidiendo sobre el ritmo de la menstruación. Eh, Tienen nombres un poquito más raros porque están relacionados sobre todo pues, con la luna y con las mareas, sobre todo mucho con la luna, porque al ser ciclos más largos, ya no son del día y de la noche, ya tiene que haber varios días y varias noches por medio. Y digamos que la que más relacionada está con eso es la luna, porque tarda más tiempo en hacer todo su ciclo completo. Por eso, curiosamente, yo no sé si esto es una casualidad o no, pero yo quiero pensar que igual que el día y la noche están relacionados con nuestros ciclos de día y de noche, por eso la mujer tiene el ciclo de 28 días. Curiosamente es lo que tarda la luna en hacer un ciclo completo, ¿no? Entonces, muy probablemente el hecho de que llevemos tantos miles de años relacionándonos con el día y con la noche y con los ciclos que hace la luna, pues eso haya hecho que la mujer, su ciclo hormonal, tenga 28 días aproximadamente. Luego están los ciclos circamareales, que son los que siguen las variaciones de la marea, que también hay ciertos ciclos que nosotros tenemos dentro del cuerpo que están asociados a los ciclos circamareales y otros ciclos lunares de las fases lunares que también se ha visto a la hora de estudiarlos, que coinciden con diferentes fases lunares. Si a alguien le gusta mucho la jardinería y el tema de plantas, y lo ha estudiado un poco, se dará cuenta que las plantas, muchos de los ciclos que siguen, tienen mucho que ver con la luna, ¿vale? Cuando la luna está en menguante, cuando la luna está en creciente, hay cambios dentro de las plantas, empiezan a hacer ciclos diferentes, que los agricultores lo saben muy bien, pues te dicen, pues hay que podar el menguante o hay que sembrar cuando está en creciente o si es una patata, la tienes que poner en un momento del ciclo lunar. Si es en vez de ser un tubérculo que bajo de la tierra, si es algo que crece arriba porque va a tener flor y fruto y tal, pues tienes que ponerlo en otro momento. Pues eso está relacionado porque las plantas tienen fluctuaciones en los ciclos y eso tiene que ver con ciertos ciclos lunares, coincide con ciertos ciclos lunares, ¿vale? Como veíamos aquí antes, nuestro ciclo del sueño, por ejemplo, es un ciclo circadiano, ¿vale? Aquí podemos ver lo que ocurre un poco de forma general durante todo un día en nuestro sistema corporal, ¿vale? Hay una hora a la que la coordinación es mejor, hay una hora a la que la velocidad de reacción es mejor en el cuerpo, hay una hora a la que la eficacia cardiovascular y la fuerza muscular también es mayor. Y como digo, esto es súper importante entender que esto es algo que lo han estudiado científicamente. O sea, esto no es la opinión de alguien que se ha puesto a decir, ah, no, pues yo creo que esto es mejor porque hay mucha gente que le va bien. No, no, esto se estudia, se mide y se mide a mucha gente, a muchas personas para llegar a estas conclusiones. Con lo cual, es algo que no se trata de opiniones, es algo real, que se puede calcular y se puede medir. Hay un momento del día que la elevación de la presión sanguínea es mayor. Como os decía antes, fijaros, a las 7 la temperatura corporal es cuando más elevada está en el cuerpo. Por eso, si os fijáis, a esas horas suele subir la fiebre cuando estamos malitos, ¿vale? Porque es un momento en el que
conectamos con ese punto en el cual nuestro ciclo tiene la temperatura más alta y como encima estamos malitos y está subiendo la temperatura para luchar contra el virus, la bacteria o lo que sea, pues ahí se nos sube la fiebre más, ¿vale? A las 9, por ejemplo, comienza, bueno, estos son horas aproximadas, ¿vale? Comienza la secreción de melatonina, a las 10:30 la interrupción de los movimientos intestinales. Esto es súper importante para entender por qué no hay que comer por la noche, cuando ya no hay luz en la calle, cuando el sol ya no está luciendo, pues porque si nuestro reloj biológico está puesto en hora y está de manera correcta, a esas horas el intestino dejará de funcionar. Y si nosotros hemos cenado, lo que ocurrirá es que la digestión no se hará en condiciones. Y eso será más un perjuicio que un beneficio, porque tendremos que estar luchando contra una digestión que no está hecha cuando debería de estar el cuerpo limpiando, depurando y haciendo todos los procesos de autofagia, apoptosis y limpieza en general de todos los órganos y de descanso también, porque es muy importante dejar las horas para descansar. Luego, por ejemplo, a las 2 de la mañana el sueño es más profundo, suele ser cuando las fases de sueño están más, más profundas. A las 4:30 de la mañana la temperatura corporal es al contrario, es la más baja, porque para el descanso es necesario que la temperatura baje para que tengamos un mejor rendimiento a la hora de descansar. A las 6 de la mañana, si os dais cuenta, la cosa empieza a cambiar, hay un incremento de la presión sanguínea. Esto es incluso aunque estés dormido, esto ocurre, ¿vale? A las 7:30 hay una parada de la secreción de melatonina, porque es el momento en el cual comienza el día. Esto tampoco es una casualidad, por eso es tan importante tener los ciclos regulados. Y a las 8:30 de la mañana es cuando se empieza a activar el intestino. ¿Por qué? Pues porque es el mejor momento para que nosotros empezamos a ingerir alimentos, ¿vale? Normalmente la secuencia correcta que se debe de tener a la hora de exponernos a la luz del sol sería ver amanecer y después de ver amanecer en un intervalo de aproximadamente una hora, ingerir la primera comida del día, porque esto hará también de despertador del hígado, ¿vale? El hígado, aparte de un reloj que tiene, que está conectado con estos ciclos de día y de noche, y le dicen que es de día o que es de noche, también se pone en hora o se despierta a la hora de notar que nosotros hemos ingerido los primeros alimentos y que tiene que empezar a procesar la comida, ¿vale? Entonces, por eso es importante hacer una primera comida sobre esas horas para poner en hora el reloj del hígado y decirle al cuerpo que efectivamente esa luz que hemos recibido es porque ha amanecido y que ahí arranca el día, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, a las 9 de la mañana el pico de testosterona más alto y el estado máximo de despertar suele ser a partir de las 10 de la mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver hasta aquí ya? Que tenemos una serie de ciclos que están muy relacionados con el hecho de que llevamos viviendo miles de años sobre un sitio que se llama Tierra, ¿vale? Esta Tierra hace una vuelta alrededor del Sol en la que tarda un año. Y a lo largo de toda esa vuelta vamos percibiendo una serie de cambios en la luz y vamos percibiendo una serie de cambios en la temperatura. Esto, a lo largo de miles de años, lo que ha hecho es sincronizarse con nuestras células, o nuestras células con ello, mejor dicho, porque eso es lo que estaba primero. Nuestras células se han sincronizado con todo eso y han ido evolucionando sincronizadas con todo ese ritmo, con el ritmo de que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol
y tarda un año en hacerlo, y con que durante ese tiempo que tarda un año en dar la vuelta alrededor del Sol, está dando revoluciones sobre sí misma y nosotros tenemos momentos en los que hay día y momentos en los que hay noche. ¿Vale? Entonces ahora, momento de reflexión. Si nosotros llevamos miles de años sincronizándonos con esto, si hay una ciencia que lo estudia, ¿vale? Y que está llegando a las conclusiones de que tenemos un montón de ciclos internos que están totalmente asociados a esos ritmos de la naturaleza. Y que si cambiamos alguno de esos ritmos biológicos, eso tiene un impacto en nuestra salud. Yo creo que viendo todo eso, es fácil entender que esto sería como la base para poder tener una vida saludable. Porque a mí me gusta poner un ejemplo. Si tenemos en cuenta esto que acabamos de ver de las bases de los ciclos cronológicos y hacemos una analogía, por ejemplo, con hacer un plato de arroz, ¿vale? Vamos a hacer una analogía entre cocinar un plato de arroz y esto que hemos estado hablando de los ciclos biológicos. Si nosotros queremos hacer un plato de arroz, necesitamos los ingredientes, que son el arroz, el agua, la sal, ¿vale? Vamos a poner tres ingredientes básicos. No vamos a hacer una super arroz, sino que vamos a hacer un arroz cocido, sin más. A la hora de cocinar ese arroz, es verdad que un factor determinante puede ser la calidad del arroz, ¿vale? Otro factor determinante puede ser la calidad del agua, ¿vale? Podemos entender que el arroz puede tener una calidad nutricional mayor o menor, ¿vale? Muy bien, otro concepto que podemos tener claro. Y podemos darnos cuenta que el agua que utilizamos puede ser de mejor calidad o de peor calidad, puede llevar tóxicos o no puede llevar tóxicos, ¿vale? Hasta ahí todo muy claro. Pero cuando hacemos el arroz, si nosotros la hacemos siguiendo siempre los mismos pasos, lo que sería seguir unos ciclos biológicos idénticos, el arroz quedaría siempre cocinado, ¿vale? Si hacemos los pasos correctos, el arroz quedaría siempre cocinado. Y cuando nos lo comemos, diríamos, vale, pues es arroz cocinado, sin más, ya está. Pero si a la hora de cocinarlo yo rompo esos ciclos, es decir, cambio los tiempos en los que mantengo el calor, por ejemplo, o cambio los tiempos o cambio la cantidad de calor que le doy, o cambio la cantidad de agua, si estoy variando esas cosas, al final me quedará un arroz que será incomestible. Cuando tú te la vas a comer, dices, esto no hay Dios quien se lo trague, porque esto es una pasta, por ejemplo, si te pasas. ¿Vale? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que ahí hay un deterioro, que el arroz ya no está comestible, por decirlo de alguna manera. Entonces, explico esto para ver si se entiende correctamente que nosotros podemos comer cosas saludables, pero no nos damos cuenta que incluso comiendo cosas saludables, si nosotros comemos cosas saludables a ciertas horas del día, eso no nos está beneficiando, porque estamos rompiendo nuestros ciclos biológicos. Estamos causando que partes de nuestros ciclos no se den en el momento en el que se tienen que dar. Por eso es tan importante entender qué es lo más importante de todo y dónde está la base de todos los fundamentos para que nosotros podamos estar saludables. Evidentemente, con esto no quiero decir que la comida no sea importante y el resto de cosas no sean importantes, y que es muy importante comer comida saludable, y que es muy importante no comer tóxicos.
¿vale? Pero esto tiene como una importancia mayor que todo eso, porque si no hacemos bien nuestros ciclos, al final muchas de las otras cosas que podemos hacer tienen muchísimo menos impacto. Yo me gusta poner el ejemplo con la cena. Si nosotros cenamos muy tarde, aunque estemos cenando cosas saludables, el impacto que eso tiene en nuestro cuerpo puede llegar a ser tremendamente perjudicial, porque está rompiendo esos ciclos que debemos de respetar, ¿vale? Estos son los infradianos y ahí entramos un poco a eso, a las alteraciones de los ritmos, ¿vale? Hay factores externos que pueden alterar nuestros ritmos ultradianos. Como estábamos hablando ahora, es la dieta, la actividad física, también es muy importante. No se debe de hacer actividad física a cualquier hora. A nadie se nos ocurre hacer actividad física por la noche, o creo que no, aunque ya cada vez hay más gimnasios de 24 horas, que ya tiene narices la cosa, pero bueno. La luz es el más importante de todos. El estrés, las drogas y los medicamentos y muchas más cosas pueden impactar sobre esa alteración en nuestros ritmos, ¿vale? ¿Por qué digo que la luz es la más importante? A ver, porque tenemos una serie de mecanismos o de detectores o de sensores, llamémoslo como queráis, que están en diferentes partes de nuestro cuerpo con las cuales detectamos la luz que tenemos en el exterior y eso nos determina qué tenemos que activar, qué ciclo tenemos que activar en nuestro cuerpo porque es esa hora determinada. El ejemplo que ponía antes de la melatonina se segrega en base a una orden que da el núcleo supraquiasmático que está en el cerebro, es una zona de nuestro cerebro que es el que le da la orden a la melatonina para que empiece a segregarse. Si el núcleo supraquiasmático no ha recibido la información de luz correcta, le dirá a la melatonina que se segregue más tarde o más pronto o incluso que no se segregue porque no sabe ni la hora que es. Depende de lo alterado que esté el ciclo circadiano. Por eso a veces tenemos mal descanso por la noche o por eso hay gente que tiene insomnio. No solo por eso, puede ser por más factores, pero este es uno de los factores que es muy importante para eso. Entonces, tenemos una serie de receptores o de sensores en nuestro cuerpo que captan la luz y le dicen al cuerpo la hora que es. Por eso yo, los que ya me conocéis, veis que insisto muchísimo, muchísimo en que deberíamos de ver todos los días amanecer y atardecer, porque la luz que recibimos a través de los ojos principalmente, aunque también en la piel tenemos receptores, le están diciendo a nuestro núcleo supraquiasmático la hora en la que empieza el día y la hora en la que termina el día. Y él programa todos los ciclos que van a ocurrir entre medias, los ciclos ultradianos que van a ocurrir entre medias, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Porque si no, igual que veíais en ese reloj que ponía antes, no sabrá cuándo hacer el pico de temperatura máximo, no sabrá cuándo hacer el pico de temperatura mínimo, no sabrá cuándo tiene que elevar la presión arterial, no sabrá cuándo tiene que hacer el pico de testosterona y miles y miles más de cosas que, que tenemos en nuestro cuerpo y que son los que nos dan la salud al final. Como ponía antes, bueno, que los ritmos biológicos están fusionados con nuestra biología. Eso ya ha quedado más que explicado y que claro. La regulación de los ritmos implica una interacción compleja entre señales externas e internas, que es lo que estaba yo explicando ahora. Si yo recibo las señales correctas externas, mis relojes se ponen en hora y pueden activar las internas. Si las activan correctamente, esto será un feedback para que todos los ciclos, los ultradianos
los infradianos y los circadianos funcionen de manera conjunta y armoniosa. Si no, ¿qué ocurrirá? Que le mandarán también un mensaje equivocado a los ritmos, o sea, a las partes de nuestro cuerpo que eh, toman información sobre los ritmos externos, ¿vale? Y esto se estará retroalimentando todo el tiempo hasta que llegará un momento que nuestros relojes estarán totalmente desordenados y no sabremos cuándo tenemos que hacer cada uno de los procesos. Y esto indefectiblemente lleva a la enfermedad. Es así de claro. Es así de claro. Vale, más cositas. Ups. Bueno, como decía antes, que los ritmos ultradianos interactúan con los circadianos y a su vez con los infradianos. Todo esto está relacionado. Igual que en nuestro cuerpo hay unos sistemas que funcionan conjuntamente con otros. Nos pasará muchas veces que a nosotros o familiares que han estado enfermos y dicen, bueno, pues es que estaba malito de tal sistema. Y al cabo de un tiempo, pues es que este sistema ha hecho que el otro sistema empiece a estar mal también. Claro, pues porque al final nuestra biología funciona así, es un conjunto de cosas que funciona todas juntas y en el momento en que una se desajusta, pues el cuerpo intenta ir a la homeostasis, intenta mantenerlo todo en equilibrio, pero llega un momento en el que si no puede, pues se empiezan a desajustar otra serie de sistemas. Con los ritmos circadianos, perdón, con los ritmos biológicos ocurre exactamente lo mismo. Cuando unos empiezan a desajustar a otros. Y en esto, evidentemente, también hay jerarquías. Hay ritmos que pueden hacer que se desajusten mucho más rápido todos los ritmos, ¿vale? Y otros que son pues de menor impacto y podemos estar castigando a nuestro cuerpo bastante más tiempo hasta que ese ritmo se desajuste y cambie. De hecho, como podemos comprobar, podemos estar bastante tiempo castigando a nuestro cuerpo sin que nos dé síntomas, porque de hecho es lo que hacemos la gran mayoría de los seres humanos hoy en día. Vale, y bueno, como pongo aquí al final, pues que la alteración y el desajuste de los ritmos pueden contribuir a enfermedades y trastornos. He puesto lo de pueden por, por hacerlo de una manera suave, vamos, pero son, están indefectiblemente unidos y causan enfermedad seguro. Vale, otros factores a tener en cuenta. Como decíamos antes, los ciclos de luz y oscuridad que nos sincronizan son prácticamente de los más importantes, ¿vale? La temperatura es muy importante también. También es o sea, es un parámetro que puede alterar nuestros ciclos. Por eso, en el ciclo anual, en la mayoría de los sitios donde estamos viviendo, hay una fluctuación entre el- el- las estaciones, perdón, de frío y de calor. En los sitios donde no la hay, ¿vale? Hay unos sistemas que están diseñados en el cuerpo también para ajustarse a eso, ¿vale? Por ejemplo, las personas que viven en las zonas norte, en las que siempre hace frío y el sol es muy escaso, ¿vale? La incidencia del sol es muy escaso, el cuerpo ha diseñado un mecanismo de desacople o desajuste de las células, de la mitocondria, para ser más concretos, que es donde nosotros generamos la energía, que lo que hace es ajustarse al frío en lugar de a la luz, para poder tener esa referencia que le sirva para mantener los ciclos biológicos, los ritmos biológicos bien ajustados. Porque si no, como podéis entender, un inuit que vive ahí arriba y prácticamente no distingue eh, cuando hay más luz y cuando hay menos luz, porque tiene una luz muy tenue durante sus 6 meses de luz, porque allí son 6 meses de día y 6 meses de noche, por decirlo de alguna manera, por decirlo así brevemente, aunque no es exactamente así, pero entonces tendría siempre sus ritmos desajustados. Para que eso no ocurra,
lo que ocurre es que ellos se ajustan con el frío, ¿vale? Ciertas temperaturas desacoplan una serie de cosas en nuestra mitocondria y eso hace que nosotros podamos tener los ciclos correctamente, pero basados en la temperatura. Y en el ecuador pasa al contrario. Como nosotros estamos conectados permanentemente casi con que hay muchas horas de luz, la luz es muy intensa, el desajuste es al contrario, ¿vale? Y eso también tiene que ver con la alimentación que nosotros podemos tener en cada lugar, ¿vale? Esto es salirnos un poco de lo que estamos explicando hoy, pero por eso las personas que viven en lugares fríos tienen que sacar su energía principalmente de las grasas y de las proteínas, no de los hidratos de carbono, porque al haber ese desacople y ese desajuste de la mitocondria, la mayor eficiencia y el evitar que ocurra el mayor daño posible en la célula pasa por tener que utilizar como sustrato energético la grasa y la proteína. Sin embargo, en el Ecuador, como el sol es más intenso y se vuelven a desajustar, eso nos permite tener una ingesta de hidratos de carbono que es mayor que en el otro, siendo también eficientes, ¿vale? Pero eso tiene que ver con ese parámetro también de la luz y de la temperatura. Entonces, simplemente esto es para explicar un poco que al final estamos siempre ajustados a nuestro ambiente. El ser humano es un ser adaptativo por naturaleza. Nos adaptamos prácticamente a cualquier entorno siempre y cuando seamos capaces de darle el tiempo necesario a nuestro cuerpo. Uno de los problemas que estamos teniendo ahora como civilización y que nos está dando tantas enfermedades es porque hemos hecho cambios muy rápidos y no hemos dado tiempo a que nuestro cuerpo se adapte a esos cambios. Y entonces estamos sufriendo las consecuencias en todos estos desajustes de los ciclos internos que nosotros tenemos. Si nosotros le diésemos tiempo al cuerpo, como animales adaptativos que somos, seguramente acabaríamos adaptándonos a cualquier condición. Por eso podemos estar en cualquier parte del mundo, en realidad. Por eso hay gente que ha vivido en el norte, gente que ha vivido en el sur, gente que ha vivido en el Ecuador, porque a lo largo de miles de años el cuerpo humano se ha ido adaptando, pero ha sido algo muy lento y muy paulatino. Ahora lo estamos haciendo tan deprisa, ahora nos podemos desplazar tan deprisa por el mundo que puede nacer alguien en una zona de África en la que tiene 18 horas de un sol súper intenso y se casa con una inuit y se va a vivir allí automáticamente, de un día para otro. Y pretendemos que el cuerpo soporte eso. Pues evidentemente esa persona no se va a morir, pero en la adaptación que su cuerpo tiene que hacer para poder hacer ese cambio, cuando genéticamente y todo, durante muchas generaciones, sus antecesores han vivido ahí ya y él está adaptado a esa zona, llevar toda esa genética a la parte donde él no va a recibir ese sol y va a tener frío, le va a ser complicadísimo que eso esté ajustado y eso funcione bien, ¿vale? Entonces, todo esto hay que entenderlo desde ese contexto, ¿vale? Desde el que son los ciclos los que hacen que nuestro cuerpo funcione bien. Que luego hay que meterle cositas sanas, pues sí, hay que meterle cositas sanas. Y que luego hay que hacer las cosas que tenemos que hacer en los tiempos que los tenemos que hacer, pues sí, tenemos que hacerlo. Pero lo más importante, insisto y no me cansaré de insistir, es mantener los ciclos correctamente, ¿vale? Vale, nuestros organismos captan señales ambientales y las procesan en una región de nuestro cerebro llamado núcleo supraquiasmático, como decía antes, ¿vale? Que funciona como el reloj principal. A través de los sensores que nosotros tenemos de la luz, le dicen a esa parte del cerebro que ponga todos los relojes en orden.
Al principio se pensaba que había un reloj principal y un reloj por cada órgano. Ahora los científicos y los biólogos que están estudiando los ritmos biológicos se han dado cuenta que prácticamente eh, tenemos un reloj en cada célula. Que cada célula de nuestro cuerpo, fijaros lo increíble que es esto, tiene un reloj y ese reloj tiene que estar sincronizado con otro reloj. Y esos relojes al final son el reloj de un órgano y el reloj de ese órgano como tal está conectado con el reloj central. O sea que es de una complejidad increíble. Y al mismo tiempo que es muy complejo, es muy sencillo, porque cuando todo funciona bien, nosotros no tendríamos que hacer nada, que eso también es maravilloso. No nos damos cuenta que el cuerpo no nos necesita en realidad. Quiero decir, no tenemos que estar pensando en que las cosas vayan bien. Si nosotros le damos lo que le tenemos que dar y estamos en el entorno adecuado, nosotros podemos soltar el volante. El cuerpo ya tiene todos los mecanismos, ya viene diseñado, ya ha sido adaptativo y ya está diseñado para poder hacer todas las funciones que tiene que hacer, mantenernos en homeostasis, corregir todas las deficiencias que van apareciendo. Es increíble, está constantemente tomando medidas y factores de nuestro cuerpo para ver si todo va bien, de la glucosa que hay en sangre, de la temperatura, del ritmo cardíaco, de la respiración, de todo. Y lo está constantemente reajustando. Los niveles de calcio, de sodio, de potasio. Es una máquina increíble y con una perfección alucinante, que también falla, lógicamente, ¿vale? Con eso no voy a decir que no hay enfermedades que ocurren a veces. Pero si nosotros fuésemos capaces de darle todo lo posible para que él no tenga que estar luchando desde que no entiende ni siquiera la hora a la que vive, fijaros lo grave que es eso. A mí me gusta poner un ejemplo cuando lo explico, que es, tú tienes un reloj y te riges por ese reloj. Imagínate que yo te quito ese reloj y durante 2 o 3 días tú no puedes ver la hora en ningún sitio y aún así tienes que saber a la hora que llegas al trabajo, a la hora que sales del trabajo, a la hora que te vas a dormir, a la hora que te levantas, a la hora que has quedado con fulanito, a la hora que has quedado con menganito. Pues muchas de esas cosas no podrías hacerlas porque no sabrías la hora que es y las harías a deshora o mal. Pero curiosamente, si nos fijamos, ¿cuáles son las horas que sí que podrías tener, aunque, o sea, perdón, cuáles son los momentos que sí podrías identificar aunque no tuvieses reloj? La hora del amanecer y la hora del atardecer. Eso sería, vamos, fijo siempre. De hecho, es como se regían nuestros abuelos y muchos de las tribus o de las personas que vivían hace miles de años, por el reloj solar, por el día y por la noche. Por la noche era para dormir y el día era para hacer cosas. Y cuando había una época del año en que el día era más corto, se hacían menos cosas, se dormía más. Y es que va todo unido. ¿Con qué coincide? Con el frío, con la época en la que hay menos que hacer fuera. Que está todo unido. Cuando hay más comida fuera, cuando hay más horas de luz, cuando todo está unido y tiene un sentido, tiene una coherencia. Y somos nosotros los que estamos rompiendo ese sentido y esa coherencia. Nuestro cuerpo se sincroniza con la Tierra debido a que esta sincronización con el ambiente puede predecir lo que vamos a necesitar con una cierta antelación. Aquí ya vamos un puntito más allá. La gente que ha estudiado todo esto se dio cuenta de una cosa. El cuerpo es capaz de anticiparse a ciertas cosas si nuestro reloj está puesto en hora. Por ejemplo,
Si yo sigo todos los ritmos biológicos bien y hago una secuencia diaria más o menos igual todos los días, una media hora o una hora antes de que yo haga ejercicio, mi cuerpo lo sabe y se prepara. Empieza a ajustar todos los parámetros corporales sabiendo que yo voy a hacer un ejercicio de cierta intensidad. Y vuelvo a repetir, esto no es algo que yo me invente, esto es algo que está estudiado y se ha medido y se ha podido comprobar con personas que tienen los ciclos bien ajustados, que hacen deporte a las mismas horas, se les mide antes de hacer deporte y curiosamente el cuerpo hace un reajuste sin que ellos estén haciendo todavía nada. ¿Vale? Entonces, sabemos hoy en día que el cuerpo es capaz de predecir y de prepararse y de reajustar para lo que nosotros le tenemos bien calibrado. Imaginaos, esto sería algo positivo, ¿no? Que si yo hago a las mismas horas ejercicio de una cierta intensidad, mi cuerpo ya lo sabe y se prepara para eso sería algo positivo. Sin embargo, si yo mi cuerpo lo tengo desajustado y le doy comida, como decía antes, a una hora que no tiene que ser y encima esa hora ni siquiera la tengo fija, porque unas veces es a las 10 de la noche, otras veces a las 11, otras veces a las 9, cuando es verano lo alargo más, cuando es invierno lo acorto menos y le estoy volviendo loco todo el tiempo, pues ya no solo es lo que yo decía antes de la comida, es que ahora mismo mi cuerpo, aunque quisiera predecir para prepararse para esa anomalía que yo le estoy poniendo, sería incapaz de hacerlo, porque cada día se la estoy haciendo a una hora diferente. Todo tiene sentido, sentido y coherencia, ¿vale? Ahora ya nos vamos al funcionamiento interno nuestro, ¿vale? ¿Cómo funcionamos? Pues una de mis pasiones, como ya sabéis los que me conocéis, es el cerebro, es la mente y es cómo todo eso interacciona con el cuerpo, ¿vale? ¿Qué importancia tiene en cómo funcionamos nosotros los ritmos circadianos? Pues, aunque ya lo hemos visto de manera general, que tiene una importancia muy grande, el cerebro está súper influenciado de los ritmos circadianos, ultradianos, de todos los ritmos biológicos, ¿vale? Tiene mucho que ver con los neurotransmisores, por deciros algo que es como muy común saber de ello, ¿vale? Todos sabemos los que son los neurotransmisores y las hormonas, que son un poco los que dirigen de manera general nuestro sistema cerebro nervioso vascular, por decirlo de alguna manera, que sería un poco lo que nos rige a nivel interno. Y el hecho de que simplemente la luz y como nosotros ponemos esos relojes en hora, tenga el impacto que tiene sobre neurotransmisores y hormonas, ya tendría que ser suficiente como para que dijéramos, wow, esto hay que tenerlo súper bien. Porque yo creo que todo el mundo puede entender que si nosotros a nivel cerebral y a nivel nervioso central no funcionamos bien, podemos comer maravillosamente, podemos hacer ejercicio y estar con un cuerpo fit y súper bonito que salimos en las fotos ahí, pero al final eso nos va a pasar factura, pero sí o sí. Y voy más allá. Hoy en día nos damos cuenta que el estrés, que el insomnio, que la depresión, todos esas enfermedades están siendo una epidemia en nuestra sociedad. Y si nos fijamos cuál es la base de la mayoría de esas enfermedades, tiene que ver con el cerebro, con las hormonas y con los neurotransmisores que se segregan en el cerebro.
bueno, cerebro, intestino y demás. Ahí ya podríamos complicarlo todo más, pero entonces lo que quiero es un poco como poner el dedo en la llaga, ¿no? De que entendamos que esto es súper importante, de la importancia que los ciclos tienen en nuestra biología. Son determinantes y hay que empezar por aquí. Yo sé que a veces puede parecer un rollo y que trastoca, como que trastoca mucho todas las costumbres que tenemos y toda nuestra manera de ver hasta ahora el tema de la salud, y la mayoría de las veces nos habían dicho que hay que enfocarse en comer bien y en hacer ejercicio. Y nos estamos dando cuenta que eso no es suficiente. Y nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que se ha esforzado durante mucho tiempo en hacer muy, 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 muy bien, comer saludable y hacer ejercicio, y aún así están teniendo muchos problemas y muchas enfermedades. Y se está viendo que es que hay un parámetro que no se está teniendo en cuenta, porque a nivel social hemos ido haciendo unos cambios muy bestias de una forma muy rápida, y que todos esos cambios no han podido ser asimilados y no hemos podido adaptarnos a ellos, ¿vale? Y el impacto que están causando en la salud es tremendo. Es que tenemos que darnos cuenta que si está actuando sobre nuestros neurotransmisores, al final afecta incluso hasta cómo pensamos, hasta la calidad de nuestros pensamientos y de cómo sentimos, porque los pensamientos están directamente relacionados con las emociones. Entonces es que nos afecta a unos niveles increíblemente profundos. Y bueno, por hoy creo que ya hemos soltado bastante información. Espero haber sido lo más claro posible. Y ahora vamos a dejar un tiempecito de comentarios, preguntas. Así que si tenéis alguna cosita que preguntar, podéis abrir micrófono y entramos un poco aquí en diálogo y en comentario. No sé si... Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Hola Ah, Martina. Fernando, ¿qué tal? Eh, bueno, yo quería preguntarte la pregunta que siempre tengo duda y que creo que ya te la he hecho más veces, pero todavía no sé muy bien si la tengo respondida. Pues dale. Cuando ves los rayos del sol del amanecer o en cualquier momento, sobre todo los del amanecer, yo tengo la suerte que puedo ir, salir de casa y bueno, todo el mundo tiene esa suerte, esa posibilidad, e ir a buscar esos rayos, ¿no? Que son los que nos dan esa vida, esa vitalidad. Ujú. Eh, eh, si no puedes salir por lo que sea o no te apetece, es invierno, tú me dijiste, creo recordar, que podías recibirlos sin tener que mirar directamente a la salida del sol, es decir, que la luz está en todas partes, ¿no? Puedes abrir una ventana y dejar que entre esa luz, ¿no? En casa. Con eso sería suficiente para comunicar al núcleo Quiasmático. supraquiasmático de que, obviamente, que ya es de día, ya lo sabe, pero para activar esos relojes es suficiente con que te entre un poquito de luz por la ventana. Sí, mira, te cuento. Tenemos que diferenciar, bueno, empiezo a explicar por el principio. Ya que me das pie, voy a hablar de toda la secuencia completa porque así se va a entender mejor. Cuando el sol sale por encima del horizonte, es decir, la bolita del sol, empezamos a verla salir por encima del horizonte, ¿vale? Sea el que sea nuestro horizonte. Y cuando digo horizonte me refiero al horizonte natural, ¿vale? No al horizonte con edificios, que eso es otra cosa distinta, ¿vale? Tenemos el horizonte natural. Cuando esa bolita empieza a salir por encima del horizonte,
es el momento en el que llamamos amanecer, ¿vale? Pero un poquito antes, como 20 minutos antes o media hora antes, esto tampoco es algo exactamente calculado porque en cada sitio también varía, ¿vale? Esto es variable. Ya notamos que hay una claridad cuando nosotros estamos fuera en la calle, ¿vale? Empieza a haber como una especie de claridad en toda la cúpula celestial, ¿vale? Las estrellas empiezan a difuminarse y empezamos a ver que el azul oscuro ese o el negro empieza a transformarse en algo un poquito más claro. Eso, nuestro ojo ya lo está percibiendo como un cambio, ¿vale? Ahí el núcleo supraquiasmático ya se está dando cuenta que está ocurriendo algo y empieza a tomar conciencia de que empieza a amanecer. Con lo cual, siempre que yo pueda estar viendo esa cúpula celestial, ¿vale? Ya estoy recibiendo la información de que amanece, sin la necesidad de ver que la bolita sale del horizonte. Si yo puedo estar en un sitio en el cual veo que la bolita sale del horizonte, mejor todavía, ¿vale? Porque llega un momento en el que los rayos, con una intensidad ya bastante fuerte, inciden en esos receptores que tenemos y indican la hora exacta en la que está amaneciendo donde yo estoy, ¿vale? Pero toda la luz que yo ya he percibido antes es una luz de diferente espectro que le está diciendo que está amaneciendo a mi reloj, ¿vale? Con lo cual ya es información que es muy valiosa. ¿Por qué explico esto? Porque hay gente que me dice, pues es que yo voy a trabajar antes de amanecer. Voy en ese mismo momento en el que se empieza a ver claridad, pero todavía no ha salido el sol. Digo, no importa, eso ya es mejor que nada, ¿vale? Ya le estás dando una información a tu ojo. ¿Que puedes llegar a ver cómo amanece, cómo el sol sale por el horizonte? Estupendo. ¿Que puedes estar 10 minutos después de que el reloj, o sea, de que el sol haya salido del horizonte? Mejor todavía, porque le estás dando otro tipo de información, ¿vale? Ahora, retomando, ahí donde tú me has explicado, luego voy a seguir explicando otra cosa más, pero retomo a lo que tú me decías. Importantísimo, dentro de casa no sirve. O sea, si yo estoy dentro de casa y por la ventana que puedo mirar puedo ver esa cúpula celestial que está eh, clareando o está teniendo más claridad, si es a través de un cristal de la ventana, no sirve, porque el cristal está filtrando la secuencia, o sea, sí, bueno, sería eh, todo el espectro de luz que a mí me está llegando, lo está filtrando el cristal de la ventana y a mis sensores le están mandando una información incorrecta, ¿vale? Es como si tú me dices a mí, ¿cuántos chuletones traigo para comer hoy? Y yo te digo tres, pero en el WhatsApp te escribo uno. ¿Vale? Pues es como, esa es la ventana que está filtrando y está mandando un mensaje erróneo, ¿vale? Yo quiero tres, pero te pongo uno, tú me vas a traer uno. Pues esto igual, yo estoy mirando el amanecer, pero como me lo filtra el cristal, eh, el núcleo supraquiasmático no está entendiendo muy bien porque está recibiendo una luz rara, no sabe muy bien lo que es. De hecho, como el cristal lo que hace es filtrar un tipo de radiación, ¿vale? Lo que va a estar recibiendo es que es otra hora diferente, ¿vale? Es como si igual tú dijeras, pues me estoy levantando a las 10 de la mañana. Pues igual entiende eso, ¿sabes? Ahí, quiero decir, en eso no voy a entrar, pero recibe otra información totalmente distinta. Entonces, la mejor manera de recibirlo es, si tú no puedes salir a la calle, abres la ventana e intentas mirar a un sitio que te permita ver el cielo. ¿Que tienes edificios delante y no puedes ver el sol? No importa. Tú mira al cielo.
al azul del cielo, con esa claridad, es el que te va a dar la información. Evidentemente, vas dando pasos a mejor. Si lo puedes recibir en la piel, mucho mejor. Si puedes recibir el del sol, mucho mejor. Si puedes estar 20 minutos, media hora, mucho mejor que si estás uno, ¿vale? Porque en un minuto va a recibir una información muy corta. Todo esto, igual que os digo que la cronobiología estudia eh, la- los tiempos, ¿vale? Por eso cronos, porque estudia los tiempos, pues en todo lo que tiene que ver con la luz, el tiempo es muy importante. No es lo mismo que yo reciba la señal de que amanece hoy y durante 7 días no la reciba, que la reciba durante 7 días y durante un día no. Ya sé que es obvio, pero es que mi reloj no puede estar regulado. Hay gente que me dice, bueno, sí, un día estuve y luego a los 10 días otro día y tal, y no se me regula el reloj, claro, y no se te va a regular. Milagros no se pueden pedir. Es decir, el reloj necesita tac, 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 necesita secuencias, necesita que todo se repita una y otra vez, una y otra vez. Cuando el reloj está bien sincronizado, lo que no importa es que me lo salte un día. Es decir, si yo mi reloj lo tengo bien sincronizado y hoy me voy de fiesta y estoy toda la noche por ahí de parranda y luego cuando llega el amanecer yo me cojo y me acuesto, ¿vale? Pues no va a pasar nada. Sí va a pasar, pues que mi reloj va, de hecho ya sabemos lo que pasa entre que si has bebido, que si has comido, que si no tal, pues estás hecho una piltrafa al día siguiente y todo desordenado y tienes sueño a la hora que no tienes que tenerlo y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que eso se pasa en unas horas o en un día o en un par de días, se pasa, igual que cuando haces un vuelo y tienes el jet lag. Pues si tu reloj está más o menos organizado, pues en unas horas lo has pasado y ya está, te acostumbras. También depende de dónde viajes, que esto, pues, lo que decíamos antes, si coge uno del Ecuador y viaja con los Inuit, pues el jet lag que puede tener es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no solo está cambiando las horas, eso hay que tenerlo en cuenta. Estás cambiando las horas, estás cambiando el clima, estás cambiando el tipo de luz, estás cambiando un montón de cosas. Y tus relojes biológicos se tienen que acostumbrar a todo eso, no es hacer así. Nosotros transportamos el cuerpo, pero el resto de cosas es un lío. Entonces, bueno, no sé si te he respondido ahí un poco a la pregunta, pero esa sería la secuencia. Y luego lo que quería ampliar a mayores es que a la hora de regular nuestros ritmos biológicos, tenemos que darnos cuenta que no es lo mismo poder darle a diferentes horas del día un pequeño reajuste al reloj que no hacerlo durante todo el día. Es decir, imagínate que tú puedes ver amanecer todos los días y atardecer todos los días. Pues eso es muy importante porque le estás dando el comienzo y el final, ¿vale? Y eso reajusta mucho tu reloj. Pero imagínate que tú durante el día estás metido en un zulo y no ves absolutamente nada el sol, ¿vale? Eso para los ciclos circadianos, por ejemplo, el impacto que tiene será menor que el impacto que va a tener en tus células y en tu mitocondria el hecho de que durante el día no recibas el espectro de luz, ¿vale? No sé si esto se me entiende. Una cosa es el reloj biológico que pone en hora todas las células de nuestro reloj y todo el organismo y todos los relojes que hay independientes, bueno, no independientes, dependientes de ese reloj principal. Y otra cosa es el efecto que hace, el impacto que tiene la luz solar en las mitocondrias, ¿vale? Entonces, ahí estaríamos hablando de cosas que están intrínsecamente unidas, pero que son diferentes. ¿Por qué explico esto? Porque hay gente que me dice, ¿y qué es más importante? ¿Que yo pueda estar cada 2 horas que trabajo en un zulo saliendo a que me dé un ratito el sol? ¿O ver amanecer o ver atardecer? Y digo,
Pues es que es muy difícil de determinar porque las dos cosas son importantes. A la vez son distintas y a la vez están jugando en la misma liga, ¿vale? Porque también si el ciclo luego está desorganizado, afecta a mis células. Y si mis células no están pudiendo producir la energía en condiciones, también afectarán a mis ciclos. Entonces, esto es complejo, ¿vale? Pero quiero que se entienda que hay cosas que aunque están unidas, tienen impactos diferentes también, ¿vale? Entonces, para regular los ciclos circadianos, habría tres puntos que son muy importantes. Amanecer, mediodía solar y atardecer. Indispensable. Porque entonces estoy dando tres puntos de referencia a mi cuerpo que son básicos. Es como la brújula. A partir de ahí, cuantas más horas pueda estar expuesto a la luz solar, mejor. Y fíjate que digo luz solar. ¿Por qué? Porque ahí ya entra el ataque de es que el sol es malo, es que el sol da cáncer, es que no podemos estar todo el día expuestos al sol porque si no acabamos con un cáncer en la piel. Digo luz solar, porque es muy importante recibir la luz solar. No tienes por qué estar tostándote debajo de los rayos del sol, ¿vale? Cuando tú estás a la sombra, en la calle, estás recibiendo luz solar y estás recibiendo la información. Volvemos a lo mismo que yo explicaba antes. Pero ¿qué ocurre? Que es verdad que te falta esa intensidad que el sol tiene cuando te da sobre la piel, que también es importante, porque estás generando cosas como la vitamina D, ¿vale? Entonces, ¿podemos estar sin que nos dé el sol directamente? No, tampoco. Hay que estar un mínimo de horas, ¿vale? Y hay que acostumbrar la piel para poder estar cuantas más horas al sol, mejor. Porque el problema del cáncer es que no tenemos acostumbrada la piel, ¿vale? Ahí es cuando podemos tener problemas. Por ese y por otros muchos factores, ¿vale? El cáncer es multifactorial, no vamos a entrar en que es solo por el sol. Pero con esto lo que quiero decir es que si nos ceñimos un poco a lo de hoy, ¿no? A la cronobiología, y tú me dijeses, ¿qué es lo más importante para mantener el reloj central en hora? Yo te diría, ver amanecer, salir a la luz solar a mediodía solar y el atardecer. Esos tres hitos tienen que ser indispensables y hay que mantenerlos en una secuencia rutinaria, ¿vale? Para poder conseguir que el reloj, si está fuera de hora, vuelva a la hora y si lo tenemos bien para que se mantenga, lógicamente. Y luego lo que decía y lo que comentaba yo antes de la comida, ¿vale? Que el hecho de comer en el intervalo más o menos de una hora después de haber visto amanecer, después de haberte levantado, después de empezar a tener esa actividad diaria, pues sería lo adecuado. Aquí ya, claro, luego hay pues, peculiaridades de cada individualidades de cada persona. Es que yo me levanto a trabajar a las 5 de la mañana y es de noche, entonces ¿qué hago? ¿No desayuno? Ah, pues bueno, hay cosas que hay que luego complejas de manejar, lógicamente. Hay cosas que son complejas de manejar. Esto hay que luego ponerlo en el contexto individual de cada persona e intentar decir, a ver, pues tú con tu vida, cuéntame y a ver cómo podemos hacer para ajustarlo lo más posible. También hay que ver si esa persona está sufriendo ya las consecuencias de una enfermedad y entonces habrá que poner los términos un poco más, de decir, oye, pues tendrás que valorar si es más importante tu trabajo, tu salud o qué, o ahí hay que jugar con muchos parámetros y muchas cosas, ¿no? Pero de manera general, esto sería lo esencial para mantener. ¿Por qué? Os fijáis, vuelvo a repetir lo de antes. ¿Qué ocurre? Que el Sol da una vuelta, perdón, la Tierra da una vuelta sobre sí misma y eso va cambiando a lo largo del año. Y es lo que le va diciendo a mi cuerpo que vamos acercándonos al invierno. Y es lo que le va diciendo que nos vamos acercando al verano. Y que ahora tiene que hacer una serie de tal, que tiene que ajustar el metabolismo, que tiene que ajustar las hormonas, que tiene que hacer que yo tenga un descanso más largo y más profundo, que tenga un descanso más corto y más y todo eso tiene un impacto.
en enzimas, en hormonas, en neurotransmisores, en todo lo que tenemos dentro del cuerpo. ¿Cómo no vamos a enfermar? Si es que es normal. ¿Cómo no vamos a tener insomnio y malas digestiones y el estómago estropeado y todo? Si es que le hacemos unas barbaridades al cuerpo que es tremendo. Sí. Muchas gracias, Fernando. Bien, ok, pues no sé si hay alguna preguntita más por ahí. Vamos a dejar de compartir. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntitas, pues por hoy lo podemos dejar. De todas maneras, creo que tanto Sonsoles como Margarita, creo que estáis en el grupo de WhatsApp. Y bueno, para todos los que estéis en el grupo de WhatsApp, si queréis hacer alguna pregunta con respecto a lo que se haya hablado hoy o cualquier otra pregunta, pues es bienvenida y miramos cómo elaborar una serie de maneras de responder para que quede lo más a mano posible para todos y que todos se puedan nutrir un poco de lo que se pueda preguntar ahí también. Y por cualquier otra vía, vamos, que de lo que se trata ya sabéis que es de hacer grupo, de hacer clan, ¿vale? Y de ir poniendo información y poniendo las cosas lo más claras posible, que se entere cuanta más gente mejor de todas estas cosas, porque yo tengo la intención de divulgar lo más posible todo esto para que lo conozca la mayor cantidad de gente posible y que luego hagan con esa información lo que ellos crean convenientes. Aquí luego hay que dejar el libre albedrío y que cada uno sea responsable de su vida y haga con él, con esa información lo que tenga que hacer. Así que nada, pues despedirme de vosotras, porque creo que estabais todo chicas. Y, y hasta otro día. Ya haremos otro taller y vamos haciendo cositas. Si queréis también pedir sobre alguna cuestión concreta, hacer talleres y demás, yo estoy abierto a peticiones, ¿vale? De alguna cosa concreta, de algún hábito de vida saludable. Yo empiezo por aquí porque es el que creo más importante y el que creo que también es uno de los más desconocidos para la gente y me parece importante empezar por aquí, pero cualquier hábito saludable es bueno tocarlo, tanto sea ejercicio como alimentación, descanso, cualquier cosita. Así que yo estoy abierto a que planteéis cualquier idea, duda y vayamos con ello para adelante. Pues muchas gracias a todos. Hasta otro día.